Nadie desaparece sin dejar rastro, a menos que lo planee. La noche del 14 de agosto de 2024, el yate más lujoso del Mediterráneo se mecía bajo un cielo sin estrellas. A bordo, champán francés, risas falsas y secretos que pesaban más que el ancla de acero. Entre los invitados, una mujer destacaba como un diamante entre cristales rotos: Isabela Vega, 35 años, cabello negro azabache, labios del color del vino tinto más caro y una mirada que prometía paraíso o infierno, dependiendo de cuánto estuvieras dispuesto a pagar. Isabela no era la esposa de Eduardo Montiel, era algo mucho más peligroso. Era su obsesión. Esa noche, Isabela llevaba un vestido de seda blanco que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Sus pies descalzos pisaban la cubierta de teca mientras sostenía una copa de cristal. Desde la distancia, parecía una diosa mediterránea, inalcanzable y eterna. Pero quienes la conocían bien, sabían la verdad. Isabela Vega era una superviviente, una mujer que había aprendido a usar su belleza como otros usan un arma cargada. Eduardo Montiel, 62 años, cabello plateado, trajes italianos hechos a medida y una fortuna estimada en 800 millones de euros, la observaba desde el salón principal. Llevaba 5 años manteniendo a Isabela en secreto. Apartamentos en Barcelona y Madrid, tarjetas de crédito sin límite, joyas que hacían llorar a los tasadores. Pero esa noche, algo en la mirada de Isabela era diferente. Eduardo lo percibió como un tiburón percibe sangre en el agua. ¿Todo bien, cariño?, le preguntó acercándose con esa sonrisa que usaba en las juntas directivas. Isabela giró lentamente. Sus ojos marrones, casi negros bajo la luz de las lámparas, lo estudiaron como un cuadro en un museo. Todo perfecto, Eduardo, como siempre, pero no lo era. A las 23:47, según los registros del sistema de navegación, Isabela subió a la cubierta superior. Llevaba una manta de cashmería sobre los hombros y su teléfono móvil en la mano. Las cámaras de seguridad la capturaron caminando hacia la proa, donde el viento del Mediterráneo golpeaba con fuerza. Se detuvo junto a la barandilla de acero, miró el mar negro y profundo, y sonrió. Fue la última vez que alguien la vio con vida. A las 00:34, según los registros del sistema de navegación, el capitán del yate, un veterano marinero llamado Javier Solís, escuchó un grito, o quizás fue el viento. Nunca estuvo completamente seguro. Corrió hacia la cubierta superior y encontró la manta de Isabela tirada en el suelo, junto a su teléfono móvil. La barandilla estaba vacía, el mar indiferente. ¡Hombre al agua!, gritó Solís activando las alarmas. El yate se detuvo en seco. Los focos iluminaron las olas oscuras. Eduardo Montiel, en pijama de seda, corrió hacia la cubierta gritando el nombre de Isabela como un hombre que acaba de perder su religión. La tripulación lanzó botes salvavidas. Buscaron durante 4 horas. Rastrearon cada metro cuadrado de agua. Pero Isabela Vega había desaparecido como si el mar se la hubiera tragado entera. Cuando el sol salió sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y oro, la Guardia Costera Española llegó con helicópteros y buzos profesionales. Registraron el área durante 3 días. Encontraron algas, medusas, basura flotante, pero ni un solo rastro de Isabela. Lo único que quedó de ella fue su teléfono móvil, que la policía recuperó de la cubierta. Estaba bloqueado con huella dactilar, y cuando finalmente lograron acceder a él, encontraron algo que nadie esperaba: el último mensaje enviado, a las 23:52, 5 minutos después de que las cámaras la captaran por última vez. El mensaje decía: ya está hecho, nos vemos en el paraíso. El destinatario era un número sin identificar, un número que, según los técnicos forenses, había sido activado apenas 2 semanas antes y desactivado 20 minutos después de recibir ese mensaje. La investigación oficial concluyó que Isabela Vega se había suicidado. Depresión no diagnosticada, presión emocional por ser la otra mujer
aislamiento social. Los periódicos publicaron titulares dramáticos. La amante del magnate se lanza al mar. Las revistas del corazón especularon sobre una ruptura, una humillación, un rechazo. Eduardo Montiel, devastado en público, regresó a su mansión en Marbella y no habló con la prensa durante semanas. Su esposa, Claudia Montiel, 58 años, elegante como una reina exiliada, guardó silencio. Ni lágrimas ni declaraciones. Solo una frase cuando un periodista la acorraló en la puerta de su casa. Algunas mujeres eligen mal sus batallas, pero hubo alguien que no creyó la versión oficial. Alguien que conocía a Isabela Vega mejor que nadie. Su nombre era Marcos Linares, 39 años, detective privado con oficina en Valencia, especialista en fraudes financieros y personas desaparecidas. Marcos había trabajado para Isabela 2 años atrás, ayudándola a rastrear a un exnovio acosador. Durante esas semanas, había aprendido algo importante sobre ella. Isabela Vega no era el tipo de mujer que se rendía, y definitivamente no era el tipo de mujer que se tiraba al mar. Cuando Marcos vio la noticia en televisión, algo en su instinto se activó como una alarma silenciosa. Llamó a un contacto en la Guardia Costera y consiguió acceso a los archivos. Leyó los informes, estudió las fotos, analizó los datos del teléfono, y entonces lo vio. El mensaje final de Isabela no era una despedida, era una confirmación. Marcus cerró el archivo y encendió un cigarrillo. Aunque llevaba 3 años sin fumar, miró por la ventana de su oficina hacia el puerto de Valencia, donde los yates de lujo brillaban bajo el sol como joyas flotantes. «Isabela», murmuró, dejando escapar el humo. «¿Qué demonios hiciste?». Porque si había algo que Marcos sabía con certeza, después de años persiguiendo mentiras y verdades a medias, era esto: nadie desaparece sin dejar rastro, a menos que lo planee, e Isabela Vega había planeado algo grande. ¿Qué demonios hiciste? Las palabras de Marcos resonaban en su mente mientras conducía hacia Barcelona, 3 días después de ver la noticia. Isabela Vega no era solo una desaparecida más, era un enigma envuelto en seda blanca y perfume francés, y Marcos necesitaba respuestas. Su primer destino fue el apartamento de Isabela en el barrio gótico, un ático de 200 metros cuadrados con vistas a la catedral, todo pagado por Eduardo Montiel. Marcos había conseguido acceso gracias a un contacto en la administración del edificio, un viejo amigo que le debía favores. Cuando entró, el silencio lo golpeó como una bofetada. El apartamento estaba impoluto, demasiado impoluto. Los muebles de diseño italiano parecían sacados de una revista. Las cortinas de lino blanco se movían suavemente con la brisa que entraba por una ventana entreabierta. Pero había algo extraño. No había fotos personales, ni una sola. Marcos caminó por el salón, sus zapatos resonando contra el mármol blanco. En la mesa de centro había una copa de vino a medio beber, con una marca de labial rojo en el borde. Junto a ella una revista de moda abierta en una página sobre yates de lujo, como si Isabela hubiera salido un momento y fuera a regresar en cualquier instante. Pero Marcos sabía que no volvería. Revisó el dormitorio. La cama king size estaba hecha con sábanas de satén negro. El armario, lleno de vestidos de marca que probablemente costaban más que su coche, zapatos Louboutin alineados como soldados, bolsos Hermès que valían una fortuna. Pero cuando abrió el cajón de la mesita de noche, encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Un pasaporte. No el pasaporte de Isabela Vega. Era un pasaporte brasileño a nombre de Isabela Vargas, con la foto de Isabela pero con diferente color de cabello. Rubio platino. Fecha de emisión, 3 meses antes de su desaparición. Marcos sintió como se le erizaba la piel. Fotografió el pasaporte con su móvil y siguió buscando. Debajo, había una tarjeta bancaria de las Islas Caimán, también a nombre de Isabela Vargas, y un papel doblado con una dirección escrita a mano: Playa Blanca Resort, Punta Cana. Inteligente, murmuró Marcos, guardando todo en su bolsillo. Muy inteligente. Isabela estaba planeando su desaparición durante meses. El pasaporte falso, la cuenta offshore, el destino caribeño, pero faltaba la pieza más importante del rompecabezas. ¿Por qué? La respuesta llegó 2 horas después, cuando Marcos visitó a la única persona que Isabela consideraba amiga, Sofía Reyes,
32 años, galerista de arte en el Example, una mujer con ojos cansados y una copa de vino blanco permanentemente en la mano. Se encontraron en un café discreto cerca de Paseo de Gracia. Sofía llegó con gafas de sol obscuras a pesar de que el cielo estaba nublado. No debería estar hablando contigo, dijo Sofía antes de sentarse. Pero lo estás haciendo, respondió Marcos, empujando un café solo hacia ella, porque sabes que algo no cuadra en esta historia. Sofía se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, de no dormir. Isabela me llamó 2 semanas antes de lo que pasó. Estaba diferente, eufórica, casi maniática. Me dijo que finalmente había encontrado la manera de ser libre. ¿Libre de qué? De Eduardo, de ser su secreto, de vivir escondida como un objeto de colección. Sofía bebió el café de un trago. Me dijo algo que no olvidaré nunca. Sofía, cuando una mujer decide dejar de ser víctima, el mundo tiembla. Marcos se inclinó hacia adelante. ¿Te dijo cómo pensaba hacerlo? No directamente, pero mencionó algo sobre una póliza de seguro. Una que Eduardo había sacado a su nombre sin que ella lo supiera al principio. 20 millones de euros en caso de muerte accidental. El detective sintió cómo las piezas comenzaban a encajar. ¿Eduardo aseguró a su amante? No solo eso. Isabela descubrió que ella era la beneficiaria. Eduardo lo hizo como una especie de garantía, para demostrarle que ella era importante para él, que si algo le pasaba a él, ella estaría protegida. Pero Isabela lo volteó todo. Sofía asintió lentamente. Si ella moría en un accidente, el dinero iría a su cuenta. Y Eduardo, destrozado por la culpa, jamás investigaría demasiado. Sería el viudo perfecto de la amante que nunca fue su esposa. Marcos se recostó en la silla, procesando la información. Isabela Vega no solo había planeado su desaparición, había convertido su propia muerte en un negocio. ¿Sabes dónde está?, preguntó Marcos. Sofía negó con la cabeza. Isabela era mi amiga, pero nunca me contaba todo. Era como conocer solo la superficie de un océano. Hizo una pausa, pero me envió algo 3 días después de desaparecer. Sacó su teléfono móvil y le mostró una foto. Era una imagen de una playa paradisíaca al atardecer. Arena blanca, palmeras, agua turquesa, sin rostros ni ubicación GPS. Pero, en la esquina inferior derecha, casi invisible, había una copa de piña colada con una sombrilla roja. Y en la sombrilla, escrito con tinta dorada, «El paraíso existe». Marcos sintió una sonrisa torcerse en sus labios. Era exactamente el tipo de mensaje que Isabela enviaría. Críptico, elegante y con un toque de burla. «Ella está viva», dijo Sofía, y por primera vez sus ojos mostraron algo parecido al alivio. «Y está en algún lugar donde nadie puede encontrarla». «Excepto yo», respondió Marcos, guardando su libreta. Pero mientras salía del café, una pregunta seguía martillando en su cabeza. Si Isabel había planeado todo tan perfectamente, ¿por qué había dejado pistas? ¿Por qué el pasaporte en el cajón? ¿Por qué la foto enviada a Sofía? Isabela Vega era demasiado inteligente para cometer errores, lo que significaba que esas pistas no eran errores, eran invitaciones. Esas pistas no eran errores, eran invitaciones. Marcos Linares sabía que Isabela quería ser encontrada, pero no por cualquiera, solo por alguien lo suficientemente inteligente como para seguir el rastro sin alertar a las personas equivocadas. Y había una persona en particular de quien Isabela debía estar escondiéndose, Eduardo Montiel. O quizás no. Marcos decidió hacer lo que cualquier buen detective haría, ir directo a la fuente. Necesitaba hablar con el magnate, pero conseguir una audiencia con Eduardo Montiel era como intentar entrar al Vaticano sin invitación. Afortunadamente, Marcos tenía un as bajo la manga. Llamó a un viejo conocido, Javier Solís, el capitán del yate donde Isabela había desaparecido. Javier le debía un favor desde que Marcos lo había ayudado a resolver un problema legal años atrás, un problema que involucraba contrabando menor y autoridades portuarias que hacían demasiadas preguntas. «Necesito que me consigas una reunión con Montiel», le dijo Marcos por teléfono.
Hubo una pausa larga al otro lado. Ese hombre está destruido, Marcos. No está recibiendo a nadie. Por eso mismo, dile que tengo información sobre Isabela. Información que la policía no tiene. Otra pausa. Luego un suspiro resignado. Te llamaré en 1 hora. 40 minutos después, Marcos recibió un mensaje. Mañana, 14 horas. Mansión de Marbella. Ven solo. La mansión de Eduardo Montiel era exactamente lo que esperarías de un hombre con 800 millones de euros. Un palacio blanco con columnas de mármol, jardines que parecían salidos de Versalles y una fuente central donde 4 delfines de bronce escupían agua cristalina. Marcos se sintió pequeño mientras su viejo Seat León subía por el camino de grava. Un asistente lo recibió en la entrada. Traje negro, auricular en el oído, rostro sin expresión. Lo guió a través de pasillos decorados con arte contemporáneo que probablemente valía más que todo el vecindario de Marcos. Finalmente llegaron a una biblioteca enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera de caracol de hierro forjado. Eduardo Montiel estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el Mediterráneo. Llevaba una camisa blanca, arrugada y pantalones de lino. Su cabello plateado, habitualmente impecable, estaba despeinado. No se volteó cuando Marcos entró. Dicen que tienes información sobre Isabela, dijo Eduardo con voz rouca, como si hubiera pasado días sin hablar. Así es. ¿Encontraste su cuerpo? No encontré ningún cuerpo, señor Montiel, porque no creo que Isabela esté muerta. Ahora sí se volteó. Sus ojos, inyectados en sangre, estudiaron a Marcos con una mezcla de esperanza y furia. Explícate. Marcos sacó su libreta. Isabela tenía un pasaporte falso, una cuenta bancaria offshore y una póliza de seguro de 20 millones de euros que usted contrató. Eduardo no se inmutó. Esa póliza era para protegerla, o ella la usó para financiar su escape. El magnate caminó hacia un mueble bar y se sirvió whisky escocés. Sus manos temblaban ligeramente. Isabela no necesitaba escapar de mí. Yo le daba todo lo que quería, excepto libertad. Eduardo bebió el whisky de un trago. ¿Qué sabes tú de libertad, detective? ¿Qué sabes de amar a una mujer que es mitad ángel, mitad demonio? Sé que Isabela era más inteligente de lo que cualquiera pensaba. Y sé que planeó su desaparición durante meses. Eduardo se dejó caer en un sillón de cuero. Por primera vez, Marcos vio algo más que dolor en sus ojos. Vio culpa. Yo sabía que algo estaba planeando, admitió Eduardo, mirando el vaso vacío. Las últimas semanas, Isabela estaba diferente. Distante, como si ya no estuviera realmente conmigo, solo su cuerpo. Hizo una pausa, pero no quise ver la verdad, porque la verdad significaba perderla. ¿Y cuál era esa verdad? Eduardo levantó la vista, que yo la había convertido en una prisionera de oro, que 5 años de ser mi secreto la habían destruido por dentro. Su voz se quebró. Isabela merecía más que ser la amante escondida de un viejo rico y casado. Marcos sintió algo parecido a la compasión, pero la apartó. Necesitaba respuestas, no confesiones. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaron? De verdad quiero decir. Eduardo cerró los ojos. La noche antes de que desapareciera. Estábamos en la cubierta, solos. Me dijo que me amaba, pero lo dijo como si fuera una despedida. Abrió los ojos, ahora brillantes con lágrimas contenidas. Le pregunté qué pasaba. Me sonrió y dijo, nada, mi amor, solo estoy agradecida por todo lo que me has dado, especialmente por enseñarme cómo sobrevivir en un mundo de tiburones. Marcos anotó la frase. Era clásico de Isabela, poética y con doble sentido. Y después se fue a dormir. A la mañana siguiente actuó completamente normal durante todo el día. Rió, bebió champán, danzó conmigo. Eduardo se pasó una mano por el rostro y esa noche desapareció. No le pareció extraño que dejara su teléfono en la cubierta. La policía dijo que era común en suicidios, una forma de dejar mensajes finales. ¿Y usted les creyó? Eduardo guardó silencio por un largo momento. Luego negó la cabeza lentamente. No, nunca les creí. Isabela era demasiado completa, demasiado llena de vida. Ella no se habría rendido así. Entonces, ¿por qué no investigó más? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Eduardo se levantó y caminó de regreso a la ventana. Porque si Isabela eligió desaparecer, significa que estaba huyendo de mí. Y si ese era el caso, lo menos que podía hacer era dejarla ir. Marcos cerró su libreta.
Había venido buscando respuestas y había encontrado algo más complejo. Un hombre genuinamente enamorado que había preferido creer en la muerte de su amante antes que aceptar su rechazo. Hay algo más que debe saber, señor Montiel. Isabela dejó pistas, deliberadamente, como si quisiera que alguien supiera que está viva. ¿Dónde está? Todavía no lo sé, pero creo que ella quiere ser encontrada. Por alguien específico. ¿Por mí? Marcos negó la cabeza. No lo creo, señor Montiel. Creo que Isabela dejó esas pistas para asegurarse de que su plan no fuera olvidado, para que alguien contara su historia. Su historia. La historia de una mujer que decidió dejar de ser víctima. Eduardo Montiel no respondió, solo se quedó mirando el mar, ese mismo mar que supuestamente se había tragado a Isabela Vega. Pero Marcos sabía la verdad. El mar no guarda secretos para siempre, y tarde o temprano, Isabela saldría a la superficie. Tarde o temprano, Isabela saldría a la superficie. Marcos Linares tenía 3 piezas del rompecabezas: el pasaporte falso brasileño, la dirección en Punta Cana y la foto de la playa con la sombrilla dorada. Era suficiente para seguir el rastro, pero no era suficiente para entender el motivo completo. 24 horas después de su reunión con Eduardo Montiel, Marcos estaba en un vuelo de Iberia rumbo a Santo Domingo. Llevaba una mochila pequeña, su portátil, y una sensación creciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El Playa Blanca Resort era exactamente el tipo de lugar donde alguien como Isabela se escondería. Exclusivo, discreto, frecuentado por millonarios que valoraban la privacidad más que el lujo ostentoso. Marcos llegó al atardecer, cuando el cielo se pintaba de naranja y púrpura sobre el agua turquesa. La recepcionista, una mujer dominicana con una sonrisa profesional, lo recibió con cortesía calculada. ¿Tiene reserva, señor? No exactamente. Estoy buscando a alguien. Una mujer brasileña, Isabela Vargas, pelo bluvio, 30 y tantos, posiblemente registrada hace unos meses. La sonrisa se congeló. Lo siento, señor. No podemos divulgar información sobre nuestros huéspedes. Marcos sacó su billetera y deslizó 3 billetes de $100 sobre el mostrador. Entiendo, pero quizás puedas hacer una excepción. Es un asunto urgente. La recepcionista miró los billetes, luego a Marcos, luego de nuevo los billetes. Los hizo desaparecer con la rapidez de un prestidigitador. Villa 23. Pero oficialmente yo nunca te dije nada. Nunca estuve aquí, confirmó Marcos. La Villa 23 estaba al final de un sendero primado, rodeada de palmeras y con acceso directo a una playa apartada. Marcos caminó lentamente, el sonido de las olas mezclándose con el latido acelerado de su corazón. Cuando llegó a la puerta de madera blanca, se detuvo. ¿Y si Isabela no estaba sola? ¿Y si había construido una nueva vida y él estaba a punto de destruirla? Tocó la puerta. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella, Isabela Vega, o Isabela Vargas según el pasaporte falso. Pero esta versión era diferente. Su cabello era bluvio platino, cortado en un bob elegante. Llevaba un vestido de lino color coral y ninguna joya, excepto un brazalete simple de plata, sin maquillaje, sin tacones, sin la armadura de lujo que solía usar. Y aún así, seguía siendo la mujer más magnética que Marcos había visto en su vida. Isabela lo miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Tardaste más de lo que pensé», dijo en español perfecto con apenas un toque de acento brasileño inventado. «Pasa, detective. Tenemos mucho de qué hablar». El interior de la villa era minimalista. Muebles blancos, ventanas abiertas, una brisa constante que olía a sal y libertad. Isabela le sirvió un ron dominicano sin preguntar y se sentó frente a él en un sofá de ratán. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, más curiosa que preocupada. «Dejaste un camino de migas de pan». Ella sonrió. Era una sonrisa diferente a la que Marcos recordaba. Más genuina, menos calculada. «Sí, supongo que sí. Necesitaba que alguien supiera que seguía viva, pero no cualquiera. Solo alguien que entendiera por qué tuve que hacerlo. ¿Por qué yo?». Porque tú me ayudaste una vez sin juzgarme. Porque eres de los pocos hombres que conocí que no querían algo de mí a cambio. Isabela bebió su ron lentamente.
Y porque sabía que si Eduardo realmente me amaba, no me buscaría, pero si lo hacía, tú lo detendrías. Marcos procesó las palabras. Hablé con él. Está destrozado, lo sé, y lo siento. Pero Eduardo nunca me vio como una persona completa, solo como una obsesión hermosa que podía mantener en una jaula de oro. Sus ojos, sin el maquillaje dramático, mostraban una vulnerabilidad que Marcos nunca había visto antes. 5 años, Marcos. 5 años viviendo como un secreto, sin poder tener amigos de verdad, sin poder construir una vida real. Solo existía cuando él me llamaba. Entonces planeaste tu muerte. Planeé mi libertad. Hay una diferencia. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana. El viento movía su cabello rubio. La póliza de seguro fue mi oportunidad. Eduardo la contrató sin preguntarme, como hacía con todo. Pensó que era romántico, pero yo vi lo que realmente era. Mi boleto de salida. 20 millones de euros. Suficiente para desaparecer para siempre. Para ser quien yo quisiera ser, no quien los demás esperaban que fuera. Marcos se levantó también. ¿Y la foto que le enviaste a Sofía? ¿El pasaporte en tu apartamento? Isabela se volvió hacia él. Quería dejar un registro, una prueba de que Isabela Vega eligió vivir, no morir. Porque demasiadas mujeres como yo terminan realmente muertas, Marcos. Por hombres que dicen amarlas, pero que solo las poseen. Eduardo no es un asesino, no. Pero el sistema que convirtió a Eduardo en mi amante secreta sí mata. Mata la identidad, mata los sueños, mata el futuro. Hizo una pausa. Yo solo me negué a ser otra víctima más. Marcos entendió entonces la magnitud de lo que Isabela había hecho. No era solo un fraude de seguro, era una declaración, un acto de rebeldía contra un mundo que convierte las mujeres hermosas en objetos de colección. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Isabela sonrió de nuevo. Vivir, realmente vivir. Quizás abra una galería de arte aquí, o me vuelva profesora de yoga, o simplemente me siente en la playa todos los días y lea libros que siempre quise leer. Se encogió de hombros. Por primera vez en mi vida tengo opciones. ¿Y si te encuentran? Si Eduardo descubre la verdad, no lo hará, porque tú no se lo dirás. No era una pregunta, era una afirmación. Marcos la miró a los ojos. Esos ojos que habían cautivado a un millonario y probablemente a cientos de hombres más. Pero ahora veía algo diferente en ellos. Paz. No, dijo. No se lo diré. Isabela se acercó y le besó la mejilla. Gracias, detective, por entenderlo. Marcos asintió y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó una última vez. Isabela, ¿valió la pena? Ella miró hacia el océano, donde el sol se hundía lentamente en el horizonte. Cada segundo, respondió. Cada segundo, había respondido Isabela. Y esas palabras persiguieron a Marcos durante todo el vuelo de regreso a España. Aterrizó en Barcelona 3 días después. 3 días en los que no había contactado a nadie, ni siquiera a Eduardo Montiel. Necesitaba decidir qué hacer con la verdad que ahora cargaba como una piedra en el pecho. Isabela Vega estaba viva. Había cometido fraude. Había fingido su propia muerte. Había robado 20 millones de euros. Y Marcos había decidido no decir nada. Pero el silencio tiene un precio. Y ese precio estaba a punto de cobrarse. La mañana después de su regreso, alguien tocó a la puerta de su oficina. Era Claudia Montiel, la esposa de Eduardo. 58 años, traje Chanel color crema, perlas auténticas y una mirada que podía cortar cristal. «Detective Linares», dijo sin saludar. «Necesitamos hablar». Marcos le invitó a pasar, sorprendido. Claudia nunca había aparecido en su radar durante la investigación, pero ahí estaba, sentada frente a él con la postura perfecta de quien ha pasado décadas en salones de alta sociedad. «Sé que encontraste a Isabela», dijo directamente, sin preámbulos. Marcos mantuvo su rostro neutral, aunque por dentro sentía el golpe. Como, «Por favor, detective, llevo 32 años casada con Eduardo. Sé cuando alguien está mintiendo. Y mi esposo ha estado actuando diferente desde tu visita». Claudia cruzó las piernas elegantemente. Así que lo seguí. Vi cómo revisaba cuentas bancarias offshore, cómo buscaba vuelos al Caribe. Y entonces supe que Isabela no estaba muerta, señora Montiel. Déjame terminar. Su voz era fría pero controlada. Durante 5 años, soporté la humillación de saber que mi esposo mantenía a esa mujer.
los rumores en nuestro círculo social, las miradas de lástima, pero me quedé porque el matrimonio es un contrato detective, y yo nunca rompo mis contratos. Marcos esperó. Había aprendido que las personas poderosas siempre llegaban a su punto eventualmente. Isabela se llevó 20 millones que técnicamente pertenecían a nuestro patrimonio matrimonial. Eso es robo. Abrió su bolsa Hermes y sacó un sobre. Pero estoy dispuesta a olvidarlo todo si tú haces lo mismo. ¿Qué está proponiendo? Silencio absoluto. Tú nunca la encontraste. Isabela Vega murió en el Mediterráneo. Fin de la historia. Deslizó el sobre hacia Marcos. Dentro hay 50.000 euros en efectivo. Considera que es por tu discreción. Marcos miró el sobre pero no lo tocó. ¿Y por qué le importa tanto? Usted odiaba a Isabela. Por primera vez, algo parecido a la emoción cruzó el rostro de Claudia. No la odiaba, la envidiaba, porque ella tuvo el coraje de hacer lo que yo nunca pude, escapar. Hizo una pausa. Pero si Eduardo descubre que está viva, la buscará. Y no puedo permitir que mi esposo abandone 32 años de matrimonio por una fantasía caribeña. Marcos entendió entonces. Claudia no estaba protegiendo su orgullo, estaba protegiendo su inversión. Décadas de vida dedicadas a ser la esposa perfecta del magnate. ¿Y si me niego? Claudia sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Entonces tendré que asegurarme de que la policía reciba información anónima sobre cierta mujer brasileña viviendo ilegalmente en República Dominicana con dinero de una póliza de seguro fraudulenta. Isabela irá a prisión. Tú perderás tu licencia por obstrucción de la justicia. Y Eduardo, bueno, Eduardo finalmente tendrá que aceptar que su gran amor era una mentira. Era una amenaza perfectamente ejecutada. Clara, directa, devastadora. Marcos tomó el sobre. Nunca la encontré. Isabela Vega está muerta. Claudia se levantó, alisándose el traje. Sabía que eras un hombre inteligente, detective. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, añadió sin voltearse. Algunas mujeres nacen para ser amadas, otras nacemos para sobrevivir. Isabela tuvo la suerte de poder elegir. Cuando se fue, Marcos abrió el sobre. 50.000 euros en billetes de 500. Dinero suficiente para pagar sus deudas, renovar su oficina, vivir cómodamente durante meses. Dinero manchado con el silencio comprado. Pensó en Isabela, en su nueva vida bajo el sol caribeño. Pensó en Eduardo, destrozado pero resignado. Pensó en Claudia, la esposa que había convertido su matrimonio en una estrategia de sobrevivencia. Y tentó pensar en él, en un partner. Miró la pila de billetes, pero Marcos nunca había sido un hombre de precio. Entonces tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Sofía, dijo cuando ella contestó. Necesito que me hagas un favor y que nunca le digas a nadie que te lo pedí. Y que nunca le digas a nadie que te lo pedí. Sofía Reyes escuchó en silencio mientras Marcos le explicaba lo que necesitaba. Cuando terminó, hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Estás seguro?, preguntó ella finalmente. Completamente. Entonces lo haré. Por Isabela. Marcos colgó y miró los 50.000 euros sobre su escritorio. Luego los guardó en su caja fuerte. Ese dinero no era suyo. Era el precio que Claudia Montiel había pagado por un silencio que Marcos nunca pretendió vender. 2 semanas después, una pequeña noticia apareció en la sección internacional de El País. Mujer española dona 1 millón de euros anónimamente a refugios para víctimas de violencia de género en República Dominicana. Eduardo Montiel nunca supo que Isabela estaba viva. Siguió visitando el lugar donde había desaparecido cada mes, dejando flores blancas sobre las olas. Se convirtió en un viudo sin cuerpo que enterrar, un hombre perseguido por el fantasma de un amor que nunca fue completamente suyo. Claudia Montiel continuó siendo la esposa impecable, asistiendo a galas benéficas y sonriendo para las cámaras, pero a veces, cuando nadie la veía, miraba hacia el horizonte con una expresión que casi parecía nostalgia. Quizás pensaba en la mujer que había tenido el valor de desaparecer. Sofía Reyes nunca reveló el secreto, pero cada año, en el aniversario de la muerte de Isabela, recibía una postal desde lugares diferentes: Bali, Costa Rica, Marruecos. Nunca había mensaje, solo una firma, I.V, y una pequeña sombrilla dorada dibujada en la esquina. Y Marcos Linares cerró el caso oficialmente con 4 palabras: Isabela Vega.
presunta ahogada. Pero guardó una foto en su billetera. La foto que Sofía le había mostrado. Isabela en aquella playa caribeña, con su vestido coral y su cabello rubio platino, sosteniendo esa copa con la sombrilla dorada. Una mujer que había elegido la libertad sobre la seguridad, la vida sobre la muerte. 6 meses después del cierre del caso, Marcos recibió un paquete sin remitente. Dentro había los 50.000 euros que Claudia le había dado, en el mismo sobre, y una nota escrita a mano con letra elegante. Detective, el silencio se compra, pero la conciencia no tiene precio. Use esto para ayudar a otras mujeres a encontrar su libertad. Una amiga. Marcos supo inmediatamente quién lo había enviado. Isabel había descubierto el soborno de Claudia de alguna manera, y en lugar de guardar rencor, había devuelto el dinero manchado y lo había convertido en algo limpio. Marcos usó cada euro para financiar una fundación sin fines de lucro que ayudaba a mujeres en relaciones abusivas a desaparecer legalmente. Nuevas identidades, asesoría legal, apoyo psicológico. La llamó Proyecto Sombrilla Dorada. Nunca le dijo a nadie por qué eligió ese nombre, porque algunas historias no tienen finales felices, tienen finales necesarios. Y la historia de Isabela Vega era exactamente eso. Una mujer que había entendido que la belleza puede ser un arma, pero la libertad es el único tesoro que vale la pena robar. En algún lugar del Caribe, una mujer rubia bebe piña colada mientras el sol se pone sobre el océano. Ya no se llama Isabela, ya no es la amante de nadie, es simplemente ella misma. Y eso, al final, es la venganza más perfecta de todas.